Buenos días a las personas que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales. Se declara abierta la sesión ordinaria pública presencial convocada el día de ayer, conforme a lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C, del Código Electoral. Licenciada Tania Ramírez, Secretaria General de Acuerdo y Trámite, sírvase dar desahogo al orden del día. Con su autorización, magistrada presidenta, magistraturas. El orden del día establece 4 numerales. El primero, la lista de asistencia. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto convocado previamente. Así, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum legal para sesionar y, en consecuencia, los acuerdos que se emitan serán válidamente. De igual manera, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día propuesto y lo hagan levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias, magistraturas. Le informo, magistrada presidenta, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto. Enseguida se continúa con el debate y resolución de los expedientes convocados para su resolución el día de hoy, correspondiente el único asunto al procedimiento especial sancionador TEX-PES 03/2025 en contra de Óscar Reina Granados en su calidad de regidor del mismo ayuntamiento. Licenciada Larisa Pineda Díaz, sírvase a dar cuenta del asunto, por favor. Con su autorización, magistraturas del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución al que acaba de hacer referencia la magistrada presidenta. En el proyecto de resolución, cuyos datos fueron identificados, la denunciante presentó un escrito de queja en contra de un servidor público municipal del Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, por la supuesta comisión en su contra, en virtud de haber proferido durante la sesión de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2025, la frase «entonces calladita se ve más bonita», la cual, afirma la quejosa, fue hecha durante diversas sesiones del Cabildo con la intención de que guardara silencio o permaneciera callada, lo que a su consideración le ha causado afectaciones a su persona al violentar sus derechos político-electorales de ejercicio pleno del cargo y de igualdad. No obstante ello, de las constancias que integran el expediente, la autoridad instructora, a través de su investigación, advirtió que dicha frase únicamente fue expresada en una sola sesión, que fue la de la ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo del año en curso. Por tanto, es la única expresión acreditada en el expediente. Ahora bien, la ponencia, al analizar las constancias que integran el expediente en relación a la metodología propuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para analizar la violencia política contra las mujeres en razón de género, propone en conjunto una serie de elementos que configuran la mencionada infracción en la Jurisprudencia 21/2018. Sin embargo, no obstante que una de las connotaciones de la expresión denunciada se encuentra asociada a la violencia simbólica a través de la reproducción de estereotipos de género, al existir diversos significados que le pueden ser atribuidos social y culturalmente, entre ellos aquellos para poner fin a una discusión hostil o compleja, se advirtió que, dado el contexto en el que fue manifestada la expresión materia de la queja, este es el último significado que se ajusta en una mayor medida a los elementos contextuales del caso concreto, por lo que en criterio de la ponencia no existen bases objetivas para tener por acreditada la violencia política denunciada. Por tanto, aun y cuando el uso de la frase pueda ser considerado como desagradable, inapropiado o tradicionalmente machista o sexista, al haber sido emitido en una sesión oficial de Cabildo durante el desarrollo de una discusión acalorada respecto de temas de orden público e interés social relacionados con la comisión de un presunto delito imputado a uno de los regidores, se considera que formó parte del debate político del órgano deliberativo de referencia, por lo que, sin fragmentar el hecho analizado, se estimó que la expresión denunciada no tuvo como objeto y o resultado el obstaculizar o lesionar el derecho político electoral de la denunciante al ejercicio pleno de su cargo o a una vida libre de violencia por el hecho de ser mujer. No obstante lo anterior, se propone que, para la salvaguarda del orden, consideración y armonía que debe de prevalecer en el Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, conforme al artículo 47 del Código Municipal,
se recomiende a dicho órgano colegiado la impartición a su personal de un curso de sensibilización sobre el uso del lenguaje no sexista, incluyente y no discriminatorio, así como la distribución de la guía de recomendaciones sobre el uso del lenguaje incluyente en la comunicación institucional elaborada por el Instituto Nacional Electoral. En conclusión, en el proyecto de la cuenta se propone declarar la inexistencia de infracción denunciada por la quejosa. Es la cuenta, magistraturas. Gracias. En ese sentido, preguntaría a mis compañeras si tienen alguna intervención. Sí, por favor. Sí, adelante, magistrada. Gracias, buenas tardes. Este asunto es importante porque nos recuerda que el Cabildo es un espacio de debate público donde todas las voces deben ser escuchadas con respeto e igualdad. Cuando una mujer ejerce un cargo público, cualquier expresión que busque disminuir o desvalorizar su participación puede convertirse en un obstáculo real para su función representativa. Ahora bien, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, una sola frase puede ser suficiente para actualizarla, pero ello depende de lo que analizamos en cada caso, el contexto en el que se pronunció, si reproduce un estereotipo, si existe móvil o efecto de silenciamiento, si hay reiteración o patrón y, muy importante, si genera una afectación que pueda ser medible en el ejercicio del cargo. En esta resolución se reconoció que la frase denunciada tiene una connotación históricamente estereotipada, pero también puede emplearse socialmente en un sentido diverso, no vinculado a la subordinación de las mujeres, dependiendo del contexto comunicativo. Tras revisar la transcripción de la sesión en completo, se advirtió que en el caso concreto el móvil y el efecto de la expresión no pudo demostrarse que operaran como causa determinante para subordinar a la regidora por ser mujer. Es decir, no pudo acreditarse un nexo causal entre el elemento de sexo y una afectación real. También es importante aclarar que este análisis no es aplicable al P02-2025 del mismo municipio, porque aquel asunto trató de actuaciones institucionales que sí generaron una restricción concreta en el ejercicio del cargo, mientras aquí solo se analizó una expresión en el marco del debate público. Son supuestos jurídicos diferentes y por tanto sus conclusiones también lo son. En consecuencia, es jurídicamente necesario declarar la inexistencia de la infracción, pero no minimizar el poder del lenguaje. Reiteramos el llamado a que en el Cabildo y en la vida pública se utilice un lenguaje respetuoso e igualitario, porque la democracia se fortalece cuando las mujeres y las voces históricamente silenciadas pueden ejercer su voz sin estereotipos ni barreras. En palabras de José Emilio Pacheco, los límites del lenguaje son los límites del pensamiento y es algo que como sociedad debemos superar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo nada más intervendría para hacer hincapié en algo que ya mencionó la magistrada. Ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en casos como este, donde también a veces la línea entre un acto que puede ser generador de violencia y cuando la genera y cuando no la genera, es muy importante considerar el contexto en el que se da la situación, en el que se dan los hechos, cuáles son las circunstancias que rodean al hecho denunciado, para poder determinar si realmente existió o no una afectación al derecho político electoral de quien denuncie en cada caso. Esto me parece trascendente porque pudiera ser que en asuntos que parecieran muy similares, el contexto haga una diferencia en relación con si se acredita o no la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y me parece que es importante aclararlo porque es indispensable que en estos casos, sobre todo por la sensibilidad que revisten, pues se analice de manera concreta, caso por caso, todas las circunstancias pues que rodean a una determinada situación. Dicho eso, si no hay alguna otra intervención, le pediría a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación. Con su autorización, magistrada. Magistrada Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica Valdés. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Carla Verónica Félix Neira. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuarto. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador TEX-PETS 03/2025 se resuelve.
Primero, se declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida al denunciado en su calidad de regidor por la expresión vertida en la 8ª sesión de Cabildo de General Cepeda celebrada el 15 de mayo de 2025. Segundo, se recomienda al Cabildo de General Cepeda Coahuila la impartición a su personal de un curso de sensibilización sobre el uso del lenguaje no sexista, incluyente y no discriminatorio, así como la distribución de la guía y recomendaciones sobre uso del lenguaje incluyente en la comunicación institucional elaborada por el INE. Tercero, infórmese a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza lo resuelto en la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdo y Trámite de este tribunal para que realice las gestiones conducentes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto. Y en virtud de que este era el único punto del orden del día listado para la presente sesión ordinaria, la misma se da por concluida. Muchas gracias por su atención a todas las personas que nos siguen.